Carlos Julio Díaz Lotero. Soy contador público de la Universidad de Medellín. Tengo una especialidad en Contraloría en la misma universidad. También tengo una especialización en la Universidad Nacional en Planeación Urbano Regional y he estado toda mi vida al servicio del sindicalismo. Trabajé en el Banco de la República, hice parte del sindicato ANEBRE. También fui presidente de la CUT en Antioquia por bastante tiempo y también fui director por unos 7, 8 años y trabajé más de 13 años y fui director de la Escuela Nacional Sindical. Y hoy pues ya estoy pensionado, pero sigo en la causa, trabajando en asesorías y consultorías a muchos sindicatos. Y hoy vamos a abordar un tema que está en el debate de país, que es el tema de las finanzas públicas, las dificultades, digamos, fiscales que hoy tiene el país, algo que no es solamente de Colombia, lo vamos a mirar al final de la presentación, pero que desde luego Colombia tiene unas debilidades que no tienen otros países, que lo vamos a abordar ahora. Entonces, yo traigo una presentación, la voy a compartir. Espero que la estén viendo, ¿no? ¿Ahí la están viendo? ¿Alguien No, me... señor. Ah, No, señor. No, no, señor. Sí, profesor. Sí, sí se está viendo, sí la estamos viendo la encrucijada fiscal de Colombia, aunque no sí, está en modo de presentación, profesor, pero sí. Bueno, sí, ya se está bien. no está en modo presentación. Sí, señor, pero toca ampliarla. Ah, bueno, yo la tengo ampliada, no sé qué pasaría. La tengo aquí ampliada. Pero bueno, si la ven, aquí la tengo ampliada en mi Sí la equipo. No vemos, sé. profe. Muchas Ah, gracias. sí. Voy a pasarla. Ahí pasó la diapositiva. No. No pasó. La encrucijada fiscal de... No, ya. Se está demorando un poquito, profesor Carlos Julio, Ah, pero bueno. está bien. Si la puede poner en modo de presentación ahí con el icono que tiene abajo a la izquierda Ahí. del... Ahí cómo se ve. Bien, Igual. profe. No, bien, bien. No, el modo de presentación es con el icono del PowerPoint que tiene aquí en la Sí, no, parte inferior. es que yo lo tengo lo he ampliado, pero no aparece en mi computador, yo lo amplío. Aquí, yo le doy el modo de presentación. Ahí le Igual lo doy. vemos, profe. Igual lo vemos, la encrucijada fiscal, principios Listo, versus práctica, listo. señales de alarma, gobierno Eh, Petro y deuda, raíces del problema, propuestas y ética, Colombia en el contexto internacional. Y estoy Listo, en el teléfono, profesor y compañeros. Muchas gracias. Se ve muy listo. bien. Bueno, voy aquí a darle siguiente. Ahí pasó o no, está como demoradito el paso, ¿no? Bueno, Sí, se demora unos segunditos, profe, unos pero ya 4 o 5. pasó. Sí. No, aún no, profe. Está demorando como 5 segundos. Bueno, cuando pase me dice. Bueno, o no sé si de pronto así me queda más fácil. Ahí sí pasa, ¿no? Y está en su pantalla. Ahí pasa. Principios. Sí, profe. La Ahí hoja está de pasando. ruta. Sí, sí, ahora sí está fluido, profe. Por fin. Ah, bueno. Gracias. Bueno, entonces, el tema, digamos, que hoy está en el debate de país, como todos hemos escuchado, pues, en las diferentes miradas que hay desde el gobierno, la oposición, el tema del Congreso, las altas cortes, los empresarios. El país vive una realidad fiscal, pues, que no es única, pero que en Colombia el proceso se viene deteriorando. ¿Y cuál es la dificultad que hoy enfrenta el país? Que desde hace un buen tiempo el país tiene un recaudo tributario inferior a lo que se gasta. Ese es el problema que tenemos. Y esa brecha entre lo que el país recauda en tributos o en ingresos públicos
y lo que se gasta viene creciendo con el tiempo, generando lo que hemos llamado un déficit crónico. Entonces, ese es el problema que Colombia tiene y esta es obviamente una tendencia que en la medida que si no hay digamos, abordaje estructural, de solución estructural, las finanzas del país entrarán en una inviabilidad que se va a expresar en lo que llaman técnicamente algunos como el default, es decir, incapacidad de pago a los banqueros o a los tenedores de bonos que tienen deuda pública del país, los que han comprado pues la deuda pública del país, y desde luego pues también dificultades para atender los programas sociales o el mismo funcionamiento del Estado. Entonces, ese es un poco como la esencia de las dificultades y vamos a mirar cómo ha evolucionado, encontrar algunas explicaciones que han originado esto y unas posibilidades, digamos, de salida, digamos, de solución al problema. Ahora, ahí pasé la diapositiva. Ahí sí pasó. Dice principios fiscales versus realidad. Ahí pasó. Sí pasó la diapositiva. ¿Me confirman? Sí. Sí, profe. Bueno, mira, ¿cuál es el problema que tenemos? A ver, así como cualquier hogar, aunque las finanzas de un país tienen obviamente algunas diferencias frente a las finanzas familiares, comprender un poco las realidades que viven muchas familias nos puede también dar a entender la realidad fiscal que vive el país. Ahora, cuando uno, digamos, se endeuda, la deuda, en principio uno podría decir que no es buena ni mala. Endeudarse no es algo bueno ni es malo en sí mismo. Todo depende de responder dos preguntas. La primera es, ¿para qué me endeudo? Y la segunda pregunta es, ¿cuáles son las condiciones con las cuales me endeudo? Es decir, ¿para qué? Y el cómo. El para qué es que si una familia, por ejemplo, se endeuda para gastos innecesarios, por ejemplo, endeudarse para de pronto hacer un paseo o para ir a jugar a un casino o gastos de ese tipo, cuando uno se gasta la plata, ese gasto no te generó un retorno. Muy diferente es cuando uno de pronto se endeuda para educarse. Usted se endeudó para un posgrado, por ejemplo, es probable que esa calificación que te dio el posgrado te pueda permitir tener ingresos futuros superiores a los que tienes hoy sin el posgrado, para dar un ejemplo. O cuando yo me endeudo para, digamos, comprar una casa. Si yo vivo en una casa arrendada y yo me endeudo para comprar una casa, esa casa obviamente me hace un ahorro que indirectamente es un ingreso. Entonces yo dejo de pagar el arrendamiento y obviamente lo que pago en arrendamiento lo utilizo mejor para amortizar ese crédito. Entonces la idea es que lo primero es, cuando uno se endeuda en algo que te da retorno económico, es en principio una idea correcta del endeudamiento, porque te permite que con el retorno puedas atender la deuda, puedas asumir, digamos, el pago de esa deuda. Pero lo otro también es las condiciones del crédito. Recordemos que aquí en Colombia hubo en alguna época algunos mecanismos de endeudamiento para adquirir vivienda. Uno de ellos, muy famoso, fue el UPAC. El UPAC generó una crisis porque crecía más la deuda eh, que los ingresos de la gente para pagar esa deuda. Entonces, eso también llevó a que en Colombia las tasas de interés, que es un problema estructural en la economía colombiana, han sido muy altas. Si uno compara las deudas de Colombia, por ejemplo, ¿cuál es la tasa de interés en Estados Unidos? Más o menos, ¿ustedes la han escuchado o no?
de los bonos públicos, las tasas de interés de los bonos del Tesoro. Cuando Estados Unidos se endeuda, sí saben más o menos la tasa. O por ejemplo, miran en Alemania o en China. Uno mira, son tasas de interés del 3, 4, 1, tasas muy bajas. Aquí estamos hablando de tasas de interés del 12, 10, 13%, ¿sí? Y las tasas de referencia del Banco de la República, que hoy está en 9,5. Si uno va a mirar otros países como Alemania o Estados Unidos, son muy bajas, ¿cierto? Entonces, Colombia históricamente ha tenido un problema en la economía y obviamente a eso impacta en la deuda pública de que las tasas de interés son muy altas. Entonces, las condiciones de los créditos también, a pesar de que uno se pueda endeudar para un propósito que es loable, que es sano, que es productivo, cuando la tasa de interés es muy alta, el retorno de esa inversión no da para pagar, digamos, el servicio de la deuda y también nos puede llevar a una insolvencia. Aquí recordamos que el UPAC quebró a mucha gente. Aquí hubo gente que se suicidó porque para un trabajador de clase media o clase media baja, tener casa propia es un proyecto de vida. Y mucha gente aquí vio truncado ese proyecto cuando no tuvo la capacidad de pagar un crédito para comprar una vivienda. Entonces, esos son problemas estructurales de la economía colombiana. Entonces, el problema que tenemos en Colombia es que el endeudamiento es muy costoso y la deuda la hemos adquirido a tasas muy altas, hoy mucho más que en el pasado, pero aún en el pasado las tasas tampoco han sido muy favorables. Pero lo otro es que Colombia también se ha endeudado como Estado para actividades o para proyectos, entre comillas, que no generan retorno. Entonces, cuando uno se invierta, cuando el Estado se endeuda para gastos corrientes, por ejemplo, como por ejemplo el funcionamiento del Estado. Pues, el Estado requiere funcionar, ¿cierto? Y obviamente requiere una planta a la cual hay que pagarle para que atienda, digamos, las necesidades, digamos, de funcionamiento del Estado. Pero obviamente, cuando uno se está endeudando para pagar gastos corrientes, eso es como cuando una familia se endeuda y muchas veces tiene que hacer anticipos con la tarjeta de crédito para pagar la cuota de la tarjeta de crédito. Digamos, te llega la cuota de la tarjeta de crédito y no tiene, entonces tienes que ir a un cajero a pedir un anticipo y pagar esa cuota con tasas de interés muy altas, porque digamos, el crédito de las tarjetas de crédito en Colombia es muy costoso, está casi que bordeando la tasa de usura. Entonces, en Colombia tenemos, digamos, una realidad que choca contra un principio recomendado para la política fiscal, y es que un Estado, lo ideal sería que financiara su funcionamiento y sus gastos sociales con impuestos y reservar el endeudamiento para inversiones que tengan retorno. Y obviamente una deuda para inversiones que se haga a un crédito, que sea también un crédito que la tasa de interés sea inferior a la rentabilidad del proyecto. Eso nos permite que en la medida que nos endeudemos, esa deuda te va a permitir, digamos, generar los recursos suficientes para atender el servicio de la deuda. Entonces, en principio, cuando uno mira de que, por ejemplo, vamos a mirar ahora que Japón, en Colombia, digamos, la deuda del gobierno nacional central, digamos, la deuda pública del gobierno nacional central es más o menos el 60% del PIB, 60, 61% del PIB. Pero en Japón es 230% en Japón. Ahora, ¿esto significa que Japón está peor que Colombia? Sería una pregunta. Algunos podrían responder la pregunta diciendo que sí, que los japoneses están peor que los colombianos. Pero si ustedes van a Japón algún día, se darán cuenta que los japoneses viven mejor que los colombianos. El estándar de vida, digamos, el promedio de vida de un japonés
puede que estar por encima de los 80 años hace rato, 82, 83 años, mientras que en Colombia estamos hablando de 77, 78 años, pues, en promedio, en promedio. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que el hecho de que Japón tenga una deuda más alta en proporción con el PIB no significa, digamos, que la deuda, que el país esté peor que Colombia. Hay que preguntarnos en qué ha invertido Japón la deuda que ha adquirido y en qué condiciones la ha adquirido. Entonces, en cierto sentido, en proporción del PIB de un país, no me indica nada. No me indica nada. Hay que ir, en última instancia, un país puede tener un porcentaje de deuda más alto que Colombia, pero esa deuda se ha invertido en proyectos productivos en condiciones favorables y generan un retorno para pagar la deuda. Entonces, en cierto sentido, ponerle un límite al endeudamiento, como lo tenemos en Colombia con la regla fiscal, pues tampoco es algo sano, pues porque endeudarse no es bueno ni malo. Como ya lo dije, si yo me endeudo para un propósito, para un proyecto productivo que genere retorno y a su vez lo hago con una tasa de interés y unas condiciones de plazo, de maduración de la deuda favorables, ese endeudamiento se paga a sí mismo. Digamos, los proyectos que se derivan de ese endeudamiento atienden y pagan la deuda y no hay que sacar recursos de impuestos para pagar ese servicio. Ahora, también podríamos entender que es posible que un Estado haga una inversión en un proyecto que inicialmente no es rentable. Por ejemplo, si uno mira en China que tiene una deuda, un porcentaje más alto que Colombia. Está como la deuda en China, en la República Popular China, es del 84% del PIB. Pero China es una economía muy poderosa, es la primera economía del mundo en paridad de poder adquisitivo y a su vez la gente vive mejor. La esperanza de vida de los chinos es superior a la esperanza de vida en Colombia y obviamente los ingresos de los trabajadores, los salarios, la infraestructura del Estado, ferrocarriles, digamos, empleos, mejores ingresos, mejor sistema de salud. Entonces, si uno mira, el país vive mejor a pesar de que tenga más deuda. Ahora, ¿por qué un país con más deuda vive mejor? Porque la deuda que ha asumido es una deuda que se ha hecho de manera correcta para proyectos que generan retorno y en condiciones favorables, en donde la rentabilidad del proyecto es superior a la tasa de interés. Entonces hay que entender de que cuando uno dice que la deuda es el 30, el 60, el 120, el 200%, en principio ese porcentaje no me dice nada, porque un país que tenga más deuda que Colombia como porcentaje del PIB vive mejor. ¿Por qué? Porque se han endeudado atendiendo principios de sanidad fiscal que Colombia no los ha seguido. Entonces, en Colombia la práctica es que aquí nos endeudamos para pagar deuda vieja. Incluso Colombia ya está como el caso de la familia que yo les comentaba ahora, que tiene una tarjeta de crédito y ya tiene que ir al cajero a pedir un anticipo para pagar la cuota que le llegó este mes. Entonces, ese es un poco entender de que endeudarse no es bueno ni malo, sino que depende de responder dos preguntas: ¿para qué me endeudo y cómo me endeudo? ¿Sí? Entonces, por eso yo creo que el tema de la deuda, en principio, decir que un país está en el 60, otro en el 80, en el 90, eso en principio no me dice nada. Entonces, un país que tenga una participación más alta del PIB puede vivir mejor que Colombia. Y de hecho lo es el caso de Japón o el caso de China, por ejemplo. Entonces, hay que entender que el tema fiscal en Colombia, con las reformas neoliberales, se ha deteriorado porque lamentablemente las reformas neoliberales le han quitado al país
fuente de financiación que era mucho más barata en el pasado, cuando existía un banco central que podía emitir crédito al gobierno, que ese crédito se usó mal, ¿sí? En muchos momentos. Y mucho peor porque en Colombia incluso hasta el endeudamiento se ha ido a la corrupción. Por ejemplo, hoy no sabemos qué pasó con los 200 billones de pesos en que el gobierno de Duque se endeudó, entendiendo que estábamos viviendo una situación, digamos, de epidemia global. Estamos viviendo una situación, digamos, digamos, una pandemia que hubo que atenderla con más deuda, porque no había, muchas empresas cerraron, no había impuestos porque las empresas no estaban dando utilidades y desde luego pues el endeudamiento del Estado agravó un poco el panorama. Pero eso es un tema de tendencia estructural que ya venía desde antes. Lo vamos a ver ahora. Ah, bueno. Bueno, entonces, una de las señales de alarma es que todos recordarán que el gobierno se endeudó en el mes de diciembre, hizo emisión de títulos de deuda pública por 23 billones. El lío es que los bonos a 10 años, los bonos del Tesoro a 10 años, la tasa de interés es del 13,1%, 13,15%. Y la tasa de interés de los bonos a 5 años es del 12,83%, que son tasas muy altas que incluso como lo voy a mostrar ahora, desde que el gobierno asumió en agosto del 2022 a hoy, esa tasa de interés ha crecido de manera exagerada. Entonces, tenemos endeudamiento cada vez más costoso, ¿sí? Y eso va a hacer que en el presupuesto público de cada año el servicio de la deuda va a ser mayor. En Colombia, la revaluación, digamos, del peso va a ayudar un poco a mitigar ese impacto de las tasas de interés, ¿cierto? Pero estos son temas que, como todos lo sabemos, hoy tenemos una tasa de cambio de en 3.700 pesos. Eso significa que la deuda del país, que incluso la mayor parte de la deuda no es en dólares. Digamos, la deuda externa hoy, que todavía seguimos con esa lógica de la década de los 80, no es la más importante. Hoy la deuda en moneda extranjera y en dólares es creo que el 30%. La mayor parte de la deuda del país es en pesos. Entonces, obviamente, la revaluación nos va a ayudar un poco, pero no es tampoco algo que impacte mucho, pero va a ayudar porque la mayor parte de la deuda hoy está en moneda nacional, en pesos. Entonces la revaluación pues ayudará, pero no en la magnitud que mucha gente piensa. Entonces, ¿cuál es la preocupación que tenemos? La primera es que la economía viene todavía, aunque obviamente en el contexto internacional, aunque cuando hablamos del contexto internacional, es cierto que Colombia viene creciendo a tasas de pronto superiores al promedio de países de la OCDE, ¿sí? Pero tampoco, es decir, eso es cierto, pero lo que hay que señalar es que tampoco, no es cierto de que la tasa de crecimiento de la economía colombiana es de las mejores del mundo. Lo que pasa es que nosotros nos estamos comparando con el mundo occidental, la OCDE, que está hoy en colapso sus economías. Digamos, Alemania, que era el motor industrial de Europa, se está desmoronando, se está colapsando. Entonces, eso pesa mucho en el crecimiento de Europa. Y lo mismo Estados Unidos, pues la tasa de crecimiento obviamente está por encima del 2%, pero si uno se compara con la tasa de crecimiento de países como, por ejemplo, China, Corea del Sur, Malasia, India, Rusia, Vietnam,
Digamos, si uno se compara con los países asiáticos, para hablar de los países que hoy tienen la mayor dinámica económica en el mundo, la tasa de crecimiento de Colombia es muy baja. Por ejemplo, India. India está creciendo a tasas del 6% anual. China está creciendo a tasas de casi el 5%, 5%. Malasia también, Vietnam, Indonesia, Corea del Sur, exceptuando Japón, que Japón está en el marco de la lógica occidental, pero los países que están hoy, por ejemplo, en la Organización de Cooperación de Shanghái, por ejemplo, esos países están creciendo a tasas muy altas. Entonces, si uno se compara con los países que más crecen, Colombia está creciendo muy poco. Pero si se compara con los países de la OCDE, estamos creciendo bien. Pero nos estamos comparando con un sector de la economía que no viene comportándose muy bien. Por ahí dice un refrán que en el país de los ciegos el tuerto es rey. Pero si nos comparamos con el país donde los dos ojos funcionan bien, Colombia es un tuerto. Sí, es un tuerto. Entonces, lo cierto es que Colombia crece bien o mal dependiendo con quién nos comparemos. En segundo lugar, Colombia hace rato, no es el gobierno de Petro, eso viene desde hace rato, se viene endeudando para gastos de funcionamiento, para gastos sociales, para pagar deuda. Incluso este último tema de la deuda técnicamente se conoce como el rollover, y lo que hace es que uno contrae deuda nueva para pagar deuda vieja. Eso es un tema pues que no es nuevo y que obviamente hace parte de una de las dificultades estructurales de las finanzas públicas del país. Ahora, la tasa de interés desde que asumió este gobierno en agosto, digamos, en agosto del año, digamos, en enero del año 2022 a hoy, la tasa de interés ha crecido 53%. Estos son datos del Banco de la República. Esto muestra en parte que hay mucha desconfianza de los compradores de bonos de que Colombia, digamos, la deuda colombiana se está convirtiendo en una deuda que se percibe como una deuda cada vez de mayor riesgo. Entonces, cuando uno cuando el país se concibe como una deuda de riesgo, para que te la compren, tienes que ofrecer tasas de interés más altas. Entonces, por esa razón, Colombia tiene que vender bonos a tasas de interés mayores, porque si no lo hacen, no te la compran. ¿Sí? Eso en cierto sentido es una expresión de una percepción del mercado de que las finanzas públicas del país se vienen deteriorando. Ahí hay un problema que obviamente el mercado ha leído y que hay que tener obviamente una lectura adecuada de esa realidad que no está digamos, dando a entender el mercado. Ahora, este gobierno ha dicho que el endeudamiento se puede utilizar para refinanciar deuda, para pagar deuda vieja, también para atender gastos operativos o para comprar deuda vieja. Incluso recuerdo que Petro estuvo en alguna de las giras que hizo por allá por los países asiáticos, habló con los Emiratos Árabes Unidos, que iba a vender deuda vieja muy costosa para que la compraran los árabes a una tasa de interés más baja. Eso en principio me parece sano, ¿cierto? No es algo negativo, pero parece que ese no es digamos, el sentido de la última emisión de bonos que se hizo en diciembre. Es decir, eso podría ser sano si se hiciera, pero parece que no es lo que estamos haciendo hoy en este momento. Ahora, ¿cómo ha sido el endeudamiento en este gobierno? Hay que entender de que este gobierno ha tenido algunas dificultades. Todos recordarán que la reforma tributaria del año 2022 tuvo una norma que establecía que las regalías que el Estado, digamos, recibe por la explotación, digamos, de recursos naturales que están en el subsuelo,
no se utilizara, no se dedujera, no fuera deducible, digamos, del impuesto de renta, porque venía siendo deducible. Ahora, esa norma, obviamente, al prohibir que las regalías se dedujeran del impuesto de renta, implicaba que el Estado iba a tener ingresos tributarios cada año de unos 6 billones. Pero todos sabrán, pues, todos deben saber que la Corte Constitucional tumbó esta norma, este artículo, que en mi opinión, lo que hizo la Corte es totalmente, digamos, inconstitucional, porque las regalías hay que entenderlas que cuando cualquier empresa invierte en la explotación de oro, de carbón, de petróleo, de gas natural, como el Estado es dueño del subsuelo, cualquier empresa que se haga para explotar el subsuelo, el Estado es socio de esa empresa. Y las regalías hay que entenderlas como un pago de dividendos. Cuando un empresario tiene acciones de una empresa, esos dividendos nunca se han utilizado para yo pagar menos impuestos. Entonces, considerar que las regalías hacen parte del impuesto de renta es un error conceptual, pero eso lo hizo la Corte y la Corte es el tribunal de última instancia. Bueno, y hay que darle cumplimiento a ese fallo judicial. Pero obviamente es un fallo judicial que es más político, no se ajusta al derecho, pero esa bobadita le representó ingresos importantes para el Estado. A eso súmele de que le han tumbado 2 leyes de financiamiento. Esta obviamente pretendía recaudar 16 billones. Eso pues ya no se va a dar. Y eso ha hecho que el Estado haya tenido que endeudarse a tal punto que la deuda ha crecido casi en un 50%. Vamos a mirarlo. Bueno, entonces ya miramos el fallo judicial de la Corte, la no aprobación del Congreso de las leyes de financiamiento, ha incrementado el déficit operativo que se ha subsanado con deuda. Eso es lo que hemos tenido, digamos, en los últimos años. Ahora, pero hay otros problemas estructurales. Diríamos que hay 2 problemas estructurales. Uno de ellos, y esto es un dato incluso de la DIAN, que en Colombia la evasión fiscal sigue siendo muy alta. Incluso estamos dando datos del año 2024. En el año 2024, la DIAN calculó que la evasión fiscal ascendía a unos 98 billones de pesos, que para ese momento era el 5,4% del PIB. Discriminados de la siguiente manera. El IVA representa más de 30 billones, casi 31 billones. Eso es casi el 2% del PIB, 1,8. La renta de personas naturales, estamos hablando de 21,1 billón, estamos hablando del 1,1. Y la renta de personas jurídicas, 46 billones, estamos hablando del 2,5 del PIB. Entonces, hay otros cálculos que se han hecho que van entre 70 a 100 billones. Pero más allá de si es 74, 98 o más de 100, es mucha plata. Digamos, hay mucha evasión en el país, que desde luego eso es un problema que hay que intentar resolverlo, digamos, un problema estructural que explica pues no solamente lo que pasa en este gobierno en materia fiscal, sino la tendencia en ese deterioro fiscal que hemos tenido en los últimos tiempos. Y lo otro es que todavía sigue siendo Colombia un país con muchas gabelas tributarias. El cálculo que se hace del 8% del PIB, se calcula que eso en el año 2023 representó 113 billones. En Colombia hoy todavía hay 294 exenciones y beneficios vigentes. Muchos de ellos no tienen mucha claridad técnica de por qué se hizo, porque los beneficios tributarios no son malos. Son malos cuando realmente
lo que hace es bajar la tasa efectiva sin ninguna justificación técnica. Entonces, esos son los temas que hoy tenemos como problemas estructurales que hacen parte, digamos, de las raíces de las dificultades que hoy tienen, digamos, la causa estructural de lo que hoy tenemos en finanzas públicas está en el tema de la evasión y en el tema de lo que ya llamamos los gastos tributarios. Eso hace que la tasa efectiva, digamos, la tasa de tributación en Colombia, digamos, nominal es del 35%. Pero la tasa efectiva es inferior. Por ejemplo, en el sector agropecuario, 25%. En el sector financiero, 16,1%. En el sector manufacturero, 22,9%. En el sector de información y comunicaciones, 23,8%. En comercio, 22,4%. En construcción, 19,9%. Entonces, si uno mira, la tasa efectiva, digamos, promedio es muy baja. Aquí está la fórmula, cómo se calcula la tasa efectiva, pues, para que de pronto sepan cómo se llegó a este cálculo. Ahora, cuando Petro recibió el gobierno, si ustedes miran aquí la deuda externa, el 1 de agosto del 2022, la deuda externa era 315 billones, la interna 474 billones, para un total de 789 billones. Entonces, miren, de 789 billones pasamos a una deuda a 31 de octubre del 2025 de casi 1.200 billones. Estamos hablando de 1.180 billones. Un crecimiento del 49,6%. La deuda interna creció 71,4% y la deuda externa creció 16,8%. Entonces, si bien es cierto que la deuda ha crecido casi un 50% en este gobierno, en términos, digamos, relativos, se ha mantenido a un nivel muy parecido a como la dejó Duque el 7 de agosto, digamos, cuando le entregó el gobierno a Gustavo Petro. Entonces, lo cierto es que la deuda ha crecido en términos absolutos casi un 50%, o probablemente hoy más de un 50%, pero en términos relativos se mantiene, digamos, en una participación en relación con el PIB muy parecido a como la dejó Duque cuando terminó su gobierno. Ahora, esto nos obliga a que en Colombia se hace necesario hacer un pacto fiscal. Digamos, el principal, digamos, el principal pacto social que puede hacer un Estado es un pacto fiscal. Recordamos, los que no sepan, que el pacto cuando se hizo la transición de la dictadura de Franco en España a la democracia, lo que hubo, digamos, en la trastienda fue un pacto fiscal entre empresarios, Estado y trabajadores que se conoce como los pactos de la Moncloa. Y básicamente el pacto fiscal es un pacto social, porque con los impuestos es que se asume el gasto social. En este momento Colombia requiere un pacto fiscal que haga, digamos, tránsito por 3 etapas. La primera es que requerimos una reforma estructural de la tributación para que se eliminen la mayor parte, digamos, de esas gabelas tributarias y que realmente digamos, los beneficios tributarios que existan sean justificados técnicamente, ¿sí? La mayoría de ellos no tienen ninguna justificación técnica y lo que ha hecho es que la tasa nominal sea muy alta, pero la tasa efectiva de tributación en Colombia es muy baja. En segundo lugar, hay que fortalecer a la DIAN, hay que mejorarla, aunque ha habido modernización, pero hay que invertir más
A veces las dificultades fiscales del gobierno han hecho, digamos, que las necesidades tecnológicas y de personal, digamos, especialmente de personal vinculado, formalizado, porque si bien es cierto, en la DIAN ha habido una formalización laboral, digamos, dentro de los acuerdos que se han hecho, todavía falta un gran recorrido para tener una planta personal técnicamente, digamos, ajustada a las necesidades del país y obviamente en condiciones de vínculo laboral ajustado a la legalidad. Entonces necesitamos, digamos, reducir, digamos, la evasión, digamos, que es bastante alta. Y lo otro es que en Colombia la tributación, digamos, de la nación, hay que articularla a la territorial, porque aquí los territorios, las entidades territoriales, tanto departamentos como entidades como distritos o como municipios, eso está fraccionado. Hoy incluso, pues todas estas dificultades políticas que hay, incluso todos recordarán que hay pues toda una rebelión de muchos gobernadores frente a la, frente a a la emergencia económica. Eso ha hecho pues que el país nacional va por un lado y el país territorial va por otro. Entonces necesitamos también un diálogo nación, territorios para tener agendas que sean articuladas y de manera muy particular el sistema general de regalías, porque las regalías creo que hoy superan más de los 40 billones, pero esas regalías se utilizan en los territorios para proyectos, mini proyectos sin ningún impacto real. Es bastante plata acumulada, pero cuando se fragmenta en proyecticos sin ningún impacto y muchos de ellos, gran parte se lo lleva la corrupción, eso hace que también tengamos mucha plata en el país, pero parece que no tenemos. En Colombia, si uno sumara los ingresos tributarios del país, de las entidades territoriales, de las regalías, si eso lo sumáramos en una sola bolsa, realmente los ingresos tributarios en Colombia serían bastante respetables, una suma que si se articula para proyectos de envergadura, porque Colombia requiere pensar en grande. Es decir, aquí hay que pensar en proyectos de envergadura, proyectos que jalonen la economía, digamos un proyecto así como el que hizo Perú con el apoyo de China, que obviamente China dio crédito, pero también hubo recursos propios, que es el puerto de Chancay, o el proyecto que están pensando Brasil y Perú de un canal, digamos, de un corredor bioceánico que vaya desde la costa pacífica a la costa atlántica, al puerto de Chancay. Es decir, eso va a ser un corredor de desarrollo. Entonces, hay que pensar como en cosas grandes, porque Colombia hace tiempo no tiene un proyecto estratégico de gran envergadura que sería importante para mover la economía. Entonces, a veces la sinergia de los recursos de los tres niveles deberían, digamos, dialogar para hacer apuestas conjuntas. Y eso es lo que hoy no tenemos. Antes hoy tenemos es divergencias, conflictos, no acato, me rebelo, yo hago lo que el gobierno también, en eso hay culpa de todos, pues no vamos a echarle culpa a los gobernadores, también ha habido, pues desde el gobierno nacional, no ha habido buen tacto en la forma de buscar diálogo con los gobiernos locales que obviamente no son afines al gobierno. Entonces ha habido problemas. Todos sabemos que el caso de Antioquia o el caso de Atlántico o el caso del Valle son pues tres regiones muy importantes económicamente, pero que no han tenido ninguna sinergia con el gobierno nacional. Bueno, lo otro es que uno puede hablar de reformas tributarias, eso está bien, hay que hacerlo, pero en última instancia la mejor reforma tributaria es un programa de reactivación económica donde el país tenga una densidad empresarial, un tejido empresarial mucho más fuerte, de mayor calidad, más empresas de mejor calidad, empresas rentables, tecnológicas, que generen empleo formal. Si eso se logra,
esa es la mejor reforma tributaria. La mejor reforma tributaria es un programa que fortalezca el sector empresarial, pero lamentablemente el gobierno no ha tenido buen diálogo tampoco con los gremios. Desde luego le ha hecho una gran apuesta a la economía popular, pero la economía popular, que hay que defenderla, no es el sector donde pagan impuestos ni donde generan empleo, digamos, formal, ni trabajo decente. Yo creo que el tema del empleo hay que buscarlo en la empresa formal, en la empresa y especialmente fortalecer la pequeña y mediana empresa. En Colombia, la mayor parte de las empresas son de la llamada economía popular, que son las empresas del rebusque, las empresas, pequeños restaurantes, pequeños negocios, cafeterías, el caso de salas de belleza, panaderías, que fábricas de escobas, que fábricas de, digamos, pequeños talleres de confección, pues todo eso, pues que eso obviamente hay que respaldarlo, pero son empresas que trabajan con tecnologías muy precarias, no son muy rentables, el empleo que generan no es de mucha calidad y mucho menos la tributación es representativa para el Estado. Entonces, creo que el tema de la reactivación de la economía, más allá, digamos, de estar comparándonos con la OCDE, hay que compararnos con los mejores. Y los mejores no están en Europa, ni están en América Latina, están en Asia. Incluso si uno mira en América Latina, de los países que más han crecido, son países como Perú, por ejemplo, que hay una inversión de gran, digamos, de gran envergadura con el apoyo de China, que es el caso del puerto de Chancay. Como van las cosas, Colombia va a tener que enfrentar dilemas éticos. Cuando yo hablo de un dilema ético, recomiendo que lean una tragedia, una obra una obra de teatro muy bonita que se llama, de un escritor inglés, William Shakespeare. Estamos hablando del Mercader de Venecia, que estamos hablando del tema de la usura, ¿cierto? De la usura, de un especulador que le dio un crédito a un comerciante, hicieron un acuerdo, un pagaré, donde si el tal día, a tal hora no pagaba la deuda, tenía que pagar esa deuda con parte de carne de su cuerpo, donde el especulador Shylock, el banquero judío, dijera de dónde era. Esto significaba que hay un conflicto entre la deuda y la vida, porque si la deuda se paga como estaba en el pagaré, el deudor se iba a morir. Y nuestros países se enfrentan ese dilema ético. Si llegamos a un momento en donde hay que seguir pagando la deuda como hoy la tenemos, vamos a llegar al punto en donde hay que resolver un conflicto ético. Si atendemos la deuda social, el tema de la salud, el tema de las pensiones, el tema, digamos, de los programas de la tercera edad, por decir los subsidios a la tercera edad, cosas de ese tipo. Hay que decidir si se paga eso o se le paga a los banqueros. No se le va a poder pagar a los dos. Ese dilema ético lo enfrentó Rafael Correa cuando fue presidente de Ecuador. Y lo que hizo Rafael Correa, porque en la época de Correa, el servicio de la deuda en Ecuador para los bancos era el 50% del presupuesto. En Colombia hoy es el 25%, la cuarta parte. Y obviamente esa deuda no era viable. Entonces lo que hizo el presidente Correa fue crear un comité de auditoría de esa deuda y encontró que hubo mucha deuda fraudulenta, mucha deuda que se fue por la cañería de la corrupción. Entonces lo que se hizo fue reconocer deudas legítimas y las que no eran legítimas se desconocieron. Eso fue un tema que ayudó a aliviar la deuda, pero eso es un tema político, pues que requiere también un gobierno fuerte
que era muy fuerte en su momento políticamente, que esa misma fortaleza no la tiene Petro hoy en el país. Pero son temas que muestran caminos y que Colombia, desde luego, tarde que temprano, tendrá que llegar a ese dilema. Y desde luego es importante que Colombia estos temas los aborde también desde una perspectiva internacional, entendiendo de que hay procesos globales como los BRICS, por ejemplo, a los que deberíamos integrarnos plenamente, porque son espacios que te permiten un respaldo y un apoyo técnico, político, económico y financiero que no lo vamos a tener si estamos por fuera de procesos que están buscando alternativas al orden financiero del mundo occidental, que está hoy pasando dificultades. Bueno, yo voy aquí a mirar un poco Colombia, cómo está en el contexto internacional, para que la miremos. Miren, aquí estamos mirando el tema de los beneficios tributarios. Usted mira, estamos hablando aquí por periodos acumulados de años. Colombia está aquí, no sé si lo ven ahí con el mouse. Colombia en el periodo 2017-2021 fue el país que tuvo los gastos tributarios más altos. Estos son los beneficios tributarios. Colombia es el país que más gabelas y beneficios tributarios le dan a las empresas. Entonces, ese es un tema que los empresarios, los gremios han influido mucho en el Congreso, porque ellos financian a los congresistas y como lo financian, el congresista que llega con esa financiación ya tiene su voto hipotecado, ¿cierto? Entonces, muchos proyectos de ley que se han hecho para favorecer al gran capital, se ha hecho porque obviamente la financiación de las campañas se hace por parte de los grupos financieros y de los grandes gremios empresariales. Lo otro es que aquí en Colombia se ha intentado, incluso yo he escuchado incluso a este gobierno, que la renta de las personas naturales debiera crecer más, porque en Europa, si ustedes miran en Europa, pagan más renta las personas naturales que las personas jurídicas. Pero la diferencia es que mientras en Europa los salarios representan el 60% o más del ingreso nacional, en Colombia es el 30, el 33. Entonces, el problema de que en Colombia no paguemos más impuestos a los trabajadores es porque en Colombia tenemos un ingreso promedio muy bajo, muy bajo. Ahora con lo del mínimo, pues se va a mejorar un poco, pero el mínimo en Colombia lo gana solamente el 10% de los trabajadores. En Colombia, recordemos que el 48% gana menos de un mínimo y solamente, digamos, el 42% gana más de un mínimo. Entonces, tenemos hoy que el 58% gana de un mínimo hacia abajo, lo que no se da en Europa. Entonces, por eso en Europa, pues obviamente los trabajadores pagan más impuestos porque ellos tienen remuneraciones mucho más altas en proporción con, digamos, la participación de los salarios es muy alta frente al PIB, frente al ingreso nacional. Entonces, esos son temas pues que en Colombia no se va a resolver con una reforma tributaria, sino con una transformación estructural de la economía que haga que Colombia transite hacia un modelo de desarrollo más productivo, de mayor productividad, de mayor tecnología, de mayor eficiencia, que no es lo que hoy obviamente se está presentando. Lo otro es que en Colombia tenemos una participación muy baja del recaudo tributario frente al PIB. Es de los más bajos. En parte lo explica la evasión, en parte lo explica la estructura empresarial que es muy precaria. En Colombia las empresas que pagan impuestos son muy pocas. La mayor parte del impuesto del país lo pagan pocas empresas. Y no es porque sea injusto, sino que pocas empresas se llevan la mayor parte del PIB. Y la mayoría de las empresas, el 95%, son empresas precarias de buñuelos y arepas, fábricas de escobas, tiendas de barrio, panaderías, pequeños talleres de confecciones, ventas de empanadas, cosas de ese tipo. Entonces, realmente tenemos una estructura empresarial precaria. Y una estructura empresarial precaria genera empleo precario, y si el empleo precario
y la mayoría de las empresas son precarias, no hay impuestos. Entonces, eso es un problema de la economía. Ahora, si uno mira, la deuda pública de Colombia no es muy alta frente al promedio mundial. El promedio mundial está en el 60%. La deuda pública de los países emergentes está en el 74%. La deuda pública de los países avanzados está en el 113%. Colombia está en el 61%. Colombia más o menos está en el promedio mundial. Pues tampoco tenemos una deuda muy alta comparativamente. Pero el lío es que hay países que tienen más deuda, pero la estructura empresarial y obviamente el uso de la deuda ayudó a fortalecer esa estructura empresarial, esa infraestructura económica, esa productividad de la economía, esa tecnología, y obviamente no es lo mismo el PIB de Alemania que el PIB de Colombia. Pero uno no puede comparar el PIB de Colombia con el PIB de Alemania. El PIB de Alemania creció menos 0,5. El PIB de Colombia creció 2,6. O el PIB de Japón también creció negativamente. Pero eso no implica de que Colombia vivamos mejor que los japoneses o vivamos mejor que los alemanes. No, no es lo mismo un PIB que tiene empresas de alta tecnología o un PIB como el que tiene Rusia o el que tiene China, que tienen energía nuclear, que tienen tecnología espacial, que tienen inteligencia artificial súper avanzada, que tienen siderúrgicas de alta eficiencia, que tienen sector de máquinas y herramientas, que producen equipos, que tienen industria química. Es decir, en Colombia no tenemos nada de eso. Entonces, no es lo mismo el PIB de China o el PIB de Corea del Sur o el PIB de Rusia o el PIB de Alemania con el PIB de Colombia. Sí, no es lo mismo. Cuando uno compara esos PIB es como si comparara manzanas con peras. No son PIB comparables. Bueno, vamos a mirar aquí en este gráfico, en estos dibujos, la deuda en términos absolutos. A mano izquierda, el país más endeudado del mundo es Estados Unidos, que es 38 billones de dólares. 38 billones. Estamos hablando de un 38 con 15 ceros. Un 38 con 15 ceros. 38 billones de dólares. Y si uno lo mira, acá en la derecha es el 125% del PIB. 125. El segundo es Japón, 9,8 billones de dólares, que eso es el 230 del PIB, ¿sí? Y así seguimos. Reino Unido, 4 billones, Francia, 3,9, Italia, 3,5 billones, India, 3,4, Alemania, 3,2 billones, Canadá, bueno, ahí vamos, ¿cierto? Y aquí miramos, Brasil es el 91% del PIB, Canadá es el 116, si uno mira la India el 81, si uno mira China aquí estamos hablando del 96, es decir, Bolivia es el 94, Argentina el 70 y pico, Chile el 43, ¿sí? México el 59. Ahora, conclusiones. Estados Unidos con 38 billones y China con 18,7 billones son los dos países con mayor deuda gubernamental. Pero la deuda de Estados Unidos es una deuda más difícil de pagar que la deuda china, porque la economía norteamericana es una economía donde predomina mucho la economía especulativa, economía de papel, bolsa de valores, bancos, sector servicios. En cambio, China tiene una economía mucho más real. Ferrocarriles, por ejemplo, ferrocarriles de alta velocidad. Estados Unidos no tiene. China tiene hoy 40.000 kilómetros de ferrocarriles de alta velocidad y tiene como, creo que más de 100.000 kilómetros de redes ferroviarias. Para hablar de las manufacturas, para hablar de la tecnología. Es una economía que tiene cómo pagar la deuda. Comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos
es más peligroso que comprar bonos del Tesoro de China. ¿Sí? Los 5 países más importantes representan el 67% de la deuda pública mundial, mientras que los 10 países más importantes representan el 81%. ¿Sí? Bueno, yo voy aquí a mostrar que realmente aquí, en las economías avanzadas, el 113% del PIB, que lo habíamos mirado ahora, 230 es Japón, Italia 137, Estados Unidos 124. ¿Sí? Entonces, estamos mirando que el tema de la deuda no es algo que sea un indicador si estamos bien o mal. En última instancia, lo que determina es cuando el país se endeudó, ¿qué hizo con esa deuda? ¿En qué la utilizó? Cuando China se endeuda, lo utiliza para hacer ferrocarril. Incluso China hace proyectos de inversión que no son rentables, incluso. Pero cuando China hace un ferrocarril hacia una zona rural donde ningún particular haría ese ferrocarril, China lo hace, pero cuando hace el ferrocarril, ese ferrocarril se convierte en un corredor de desarrollo y en torno al ferrocarril, 100 kilómetros a los lados, digamos, si uno toma el ferrocarril, 100 kilómetros a la derecha y 100 kilómetros a la izquierda, prosperan inversiones, energía, empresas manufactureras, servicios, restaurantes. Entonces, los ferrocarriles son corredores de desarrollo. Un ferrocarril no es el punto de partida y el punto de llegada. No es que un ferrocarril, digamos, como se propone que lleva a hacer un ferrocarril, como lo propuso Petro, desde Barranquilla a Buenaventura, no. No es que se van a transportar mercancías de Barranquilla a Buenaventura o viceversa, no. Sino que en torno al ferrocarril, por donde vaya pasando el ferrocarril, se va creando un entorno que favorece la inversión. Porque la inversión se mueve hacia lugares que la hagan sostenible. Y la sostenibilidad de la inversión y la rentabilidad depende de la infraestructura. No olvidemos que la infraestructura es la correa de transmisión de la economía. Si hay una correa de transmisión eficiente de mercancías, de insumos, eso hace que se invierta donde están digamos, las vías. Incluso cuando se termine el metro de Bogotá, que se vio con Medellín, el metro de Medellín, donde llegó el metro, donde hay una estación del metro, ese entorno que antes era deprimido, hoy es, si uno va a cualquier estación del metro en Medellín, y lo van a ver en Bogotá cuando terminen el metro, donde haya estación, va a haber una dinámica económica en torno a esa estación que lo hizo posible el metro, ¿sí? Y se vio en Medellín, en Medellín, lugares deprimidos son lugares que fomentaron el entorno, porque por donde pasa la gente monta negocios. Nadie te monta un negocio por donde no pasa nadie. Entonces, cuando hay movilidades masivas en torno a las estaciones del metro de gente que sale y entra del metro, la gente te monta negocios. Entonces, si uno mira todas las estaciones del metro de Medellín, esos son negocios, que ferreterías, que panaderías, que supermercados, carnicerías, restaurantes, es decir, es centros comerciales, uno encuentra de todo, porque el inversionista va hoy y te invierte donde pasa la gente. Entonces, el tema es que el tema financiero depende de que un Estado puede que haga una inversión que en principio no sea rentable y que pueda utilizar recursos de impuestos para ayudar a pagar ese proyecto, pero es un gasto hoy que se te va digamos, a absorber con mayores ingresos tributarios futuros. Entonces, yo puedo hacer un gasto hoy que no me genere ingresos automáticamente, pero me va a generar ingresos 5, 7 o 10 años después. Entonces, creo que Colombia nunca ha mirado sus finanzas públicas de esa manera. Entonces, aquí lo que necesitamos es volver a hacer un pacto fiscal que en principio asigna al Estado unos roles, a la empresa privada unos roles,
que haya un diálogo empresa privada, gobierno, un diálogo gobierno nacional, departamentos, entidades territoriales, que exista indiscutiblemente una reorientación de la economía, del diseño de la economía del país hacia una economía que agregue valor, que sea mucho más tecnológica, mucho más productiva, que haya empleo más formal, porque el empleo sigue siendo precario. En Colombia ha bajado el desempleo, pero la informalidad sigue siendo muy alta todavía. Entonces, esos son como los retos que tiene Colombia como país y que desde luego el proyecto de debate, digamos, fiscal, no es un tema solamente de ingresos tributarios y de gasto público en sí mismo. Esto es un tema que tiene que ver con el crédito, tiene que ver con el gasto público, hacia dónde se dirige, tiene que ver con ciencia y tecnología, tiene que ver con proyectos que sean rentables en el Estado, tiene que ver con pensar también a largo plazo, que en Colombia somos muy inmediatistas. Entonces, el tema de las finanzas públicas no hay que mirarlo en sí mismo, sino articulado a la política fiscal, a la política cambiaria, a la política, digamos, a la política crediticia, y desde luego a la política, digamos, de inversión del Estado. Entonces, creo que un poco el tema de las dificultades que tenemos, si bien es cierto que el panorama se nos ha estrechado, todavía hay posibilidades de buscar un gran acuerdo de país. Y cuando hablamos de un acuerdo de país, fueron los temas que hablaba Petro muchas veces de hacer un gran acuerdo de país, pero lamentablemente él no tuvo la capacidad, digamos, de pronto por la forma, porque el país está muy polarizado en su cultura política y requerimos realmente que en medio de lo diverso, pensar, pues, por ejemplo, a mí me gustó mucho los comentarios que hizo la Furí de, de, de Iván Cepeda, por ejemplo, que ha generado mucho malestar en la derecha. Yo creo que uno puede tener diferencias con otra persona y eso está bien. Lo importante es entender que en medio de las diferencias hay cosas que son de beneficio común y mejorar, digamos, la productividad de la economía colombiana. Yo creo que la clave de la economía es productividad y la productividad depende de infraestructura, depende de ciencia y tecnología, depende que haya inversión en infraestructura del crédito de fomento, de una tasa de cambios que sea estable, y desde luego que haya confianza y certidumbre en las reglas de juego, pues que son temas pues que en Colombia, las grandes incertidumbres que se dieron por los debates, el panorama internacional no ayuda, las incertidumbres que vivimos en el mundo, todo eso son contextos y obviamente también problemas internos que no se manejaron bien, no han permitido que tengamos acuerdos de país, dentro de los cuales el tema fiscal debe ser un tema inevitable.